Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos mazapanes caseros, ese dulce a base de almendra y azúcar tan típico de estas fechas. Cuando terminéis de ver esta receta, si os ha gustado, dejadme un like y si sois nuevos por aquí, suscribiros a mi canal. ¡Ahora comenzamos! Para hacer esta receta necesitamos 200 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar y un huevo. De cuanta mejor calidad sea la almendra y si la molemos nosotros mismos, más ricos y sabrosos van a quedar nuestros mazapanes. También os recomiendo que moláis el azúcar en un molinillo, en una picadora o en un mortero para romper los cristales y no morder el azúcar en los mazapanes. Mezclamos bien la almendra molida y el azúcar y separamos la yema de la clara de nuestro huevo. Tapamos la yema con papel film y la reservamos en la nevera porque la vamos a utilizar para pintar nuestros mazapanes. Seguidamente, con la ayuda de un tenedor, batimos bien la clara y la vertemos en la mezcla de almendra y azúcar y lo mezclamos todo bien hasta conseguir una bola de masa. Al principio parece imposible que con tan poca cantidad de líquido consigamos una bola compacta, pero os aseguro que se consigue. En este punto que se han formado una especie de migas, con las manos bien limpias amasamos y compactamos bien la mezcla. Si vemos que el mazapán está un poco seco, le podemos añadir un par de gotitas de agua para que se hidrate. Si por el contrario vemos que está algo pegajoso, le podemos añadir un poco de harina de almendra y un poco de azúcar a partes iguales. En este punto envolvemos nuestra bola de mazapán en papel film y la reservamos durante 30 minutos en la nevera. Tras el tiempo de reposo vamos a hacer un cilindro con nuestro mazapán. Y con la ayuda de un cuchillo vamos cortando porciones que sean iguales de unos 15 gramos de peso. Ahora con las manos ligeramente humedecidas formamos bolitas y le damos forma a nuestros mazapanes, dejando volar nuestra imaginación. Por último vamos a colocar nuestras figuritas de mazapán en una bandeja de horno forrada con papel de hornear. Terminamos de decorarlos y pintamos la superficie con la yema de huevo y los llevamos al horno, que lo tenemos caliente a máxima temperatura y en función gratinar durante 2-3 minutos, vigilándolos bien para que no se nos quemen. Y tras el horneado ya tenemos nuestras figuritas de mazapán bien doradas, fijaos, las vamos a pasar a una rejilla con mucho cuidado para que se enfríen completamente y se endurezcan, porque ahora recién salidas del horno están muy blandas. Los mazapanes ya están completamente fríos y ahora toca probarlos. Está buenísimo, fijaos, tiene todo el sabor de la almendra y aunque esté durito por fuera, luego el interior está súper tierno y jugoso con el sabor de la almendra, el dulzor. ¡Buah! ¡Qué pasada! Deliciosos, son unos dulces tradicionales muy fáciles de preparar, ya lo habéis visto, y la verdad es que no tienen nada que envidiar a los mazapanes comerciales, son una auténtica delicia. Bien bocateros, pues tras probar estos mazapanes caseros os recuerdo que nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!